Claro, respecto a la batalla, sí. Patricia, nosotros tuvimos un problema. La mayoría de los elementos que se han encontrado están en otros lados. Sí. Porque como no había museo acá, claro. Entonces... Y ahora vamos a gestionar con San Francisco, si Dios quiere. Tanto el tema del cuadro original de Machado lo vamos a gestionar con la viuda y, claro. y algunos elementos que están con la familia Martínez de la Voz de San Justo. Ajá. Vamos a ver si también hacemos algunas tratativas. ¿Y estos elementos sí se habrían encontrado en el lugar? Eso es donado por el hijo del señor, algunos por Bruno y otros por Bonino, que tienen esas máquinas que... Está todo donado por Bonino. Bonino, en el campo. Bonino. Sí. Algunos son allá que están las vallas. ¿Y esto habría estado...? Son piezas que... Piezas. En la batalla. Sí, sí. Sí. Bueno, después acá hay algunas cosas también. Este es el plano de la batalla. Algo de los pueblos originarios que pasaban por el lugar, ¿no es cierto? Por el tema de la aguada. Claro. Puntas de flechas de la época precolombina. Sí. Esta es una de las características, como decía Horacio, es que había una aguada que lo hacía muy útil porque este camino se llamaba el camino al desierto. No había agua de San Jerónimo del Sauce hasta el Tío. Y como esta laguna siempre tenía agua, por eso el nombre de Quebracho está antes de que el nombre de Argentina. Así que es un poco la referencia del agua que había en el lugar. Por eso fue posta, fue fuerte, porque para aprovisionarse de agua en el camino de Santa Fe a Córdoba era indispensable llegarse hasta la laguna. También, como dijimos antes, hasta no hace muchos años la laguna era referenciada por la palangana. Y mire, este tiene un valor histórico porque esta es la cuadrilla de acá, antes que levantaran el ferrocarril en 1978. Bueno, y estas bolsas son las bolsas originales de este ramal, que habría que ver si no está el de las varas. ¿Bolsas recaudadoras de estaciones? No, claro, estas se mandaban adentro, como todo se comunicaba por telegrama, entonces acá adentro se comunicaban entre estaciones. Esta es la de la Playosa, ahí está la de las varas. Mire usted, esta es la bolsa original del ferrocarril Santa Fe, que después fue el ferrocarril. ¿Dónde iba el... Acá se mandaban mensajes adentro, de una estación a la otra, que era, digamos, la comunicación por telegrama, y después también, por vía de las bolsas, se hacía, entre las estaciones se entregaban todo lo que tenía que ver con la correspondencia. Claro, porque Carrilobo estaba integrado al ramal. Había un ramal que se abría de la varilla y llegaba hasta Carrilobo. Y estos también son todos faroles que se han conseguido mucho en Buenos Aires. Nosotros, cuando tuvimos la posibilidad por la agrupación gaucha de pedir colaboración al ferrocarril en Buenos Aires, nos han provisto casi todos o varios de estos elementos. El reloj es un reloj original de una estación de tren de Campana. Es el reloj, digamos, que funcionaba en el andén de la estación. Y también, si usted ve, es ferrocarril del sur, no es el ferrocarril este. El sur es el que iba para Bahía Blanca, desde Buenos Aires, pero era el tipo de cartelería que usaba el ferrocarril. Todo de hierro fundido con letra en relieve. Bueno, y estas eran todas máquinas del ferrocarril que se usaban. Aquel aparato es un bloqueador que no se usaba en esta zona, sino en Buenos Aires, para los trenes eléctricos, donde se comunicaba en la estación central si el tren estaba yendo, viniendo, o si estaba la vía cerrada. Esto es un telégrafo, que era lo que se usaba por código Morse, comunicarse a través de estaciones, que era el telegrama. Los golpecitos eran, claro, que identificaban, cada golpe, las letras. Yo de chico lo he aprendido a manejar porque traía la ropa a los empleados ferroviarios, que mi abuela lavaba ropa, y hay un código Morse que está acá abajo que le explica cuántos golpes cada letra. Claro. Por ejemplo, la letra A, el punto es un golpe corto,
Claro. Y bueno, es un hábito como escribir, o sea, cuando va agarrando la... Lo vamos a saludar y lo vamos a despedir al señor intendente y le agradecemos muchísimo, pero muchísimo. Al contrario, el agradecimiento nuestro por estar aquí presente y bueno, ayuda también a difundir todo lo que es la historia, que es muy importante todo lo que ocurrió en Quebracho y lo que tenemos para mostrar, que la gente se pueda llegar a conocer un poquito. Sí. Bien. Bueno, los agradecidos somos nosotros. Cualquier cosa, seguimos en contacto. Esto es la actividad deportiva del pueblo, siempre vinculado un poco a las bochas y al fútbol. Así que también se le ha asignado un rincón en el museo, ¿no? ¿El sillón? Es de la peluquería de Berna. Este también es un sillón tradicional que estaba en el comedor Priotti que pasamos a la esquina y funcionaba la peluquería de un señor Berna, Bernabé de Ambrosio. Berna era el sobrenombre y era el referente como peluquero del pueblo. Claro, este era también, tenía un motivo, esta era la ropa que se le otorgaba a los soldados cuando hacían, en este caso les tocaba marina, que era un poco más largo que los otros demás, pero que también implicaba ir estar mucho tiempo en barco, lo cual para los mediterráneos como nosotros era todo un... Bueno, estas son de antiguas máquinas que se usaron en la comisaría, en la municipalidad. Una vieja impresora es esta. Sí, tipo, en aquella se hacía como le llamaban mimeógrafo. Era una máquina que permitía hacer copia de un documento, un panfleto. Y le decían, usted lo ponía y sacaba copia. Ese lugar donde se llevó a cabo el descarne. Claro, eso en Guacalera, en Jujuy. Porque a la muerte de Lavalle en Jujuy, unos 30 o 40 soldados leales que le quedaban, lo llevaron para que no tuviera la posibilidad de tener rosas la cabeza de Lavalle, que era el trofeo de ese momento, lo llevaron hasta Bolivia y lo tuvieron que descarnar para poder llegar, porque claro, era muchos días de viaje y los calores de esa época el cuerpo se descompuso, ¿no? Este es el ámbito religioso. Tenemos allá la iglesia San Roque. Acá está en 1930, ¿no? La reforma de la capilla. Juan Basalo, Antonio Basalo eran. Exactamente. Sí. Bueno, esto es todo del campo, ¿no? Máquinas. Herramientas de la época. Que vamos a las más grandes, vamos a poner todas en otra sala, vamos a sacar todas afuera, sí, claro. Las herramientas grandes, sí. Claro. Bueno, fotos de la época. Claro. Ahí está el patrimonio ambrosino. Ahí está. Que serían los propietarios originales que hicieron este almacén. Y en ese lugar hay un poema de un señor, Constancio Tino Basalo, que hace referencia justamente a la aguada. Él escribe referido a la aguada. Esa sería la aguada. Y esa era más o menos la forma que tenía, en el sentido que todo el año tenía agua, ¿no? Bien, y ahí ¿cómo Daniel nos decías que pasaban a la aguada? ¿Quiénes eran los...? No, lo que pasa es que esto fue antes de la batalla. Sí. Fue el camino de postas que comunicaba Santa Fe con Córdoba y a la larga... Era el Camino Real. ¿Cómo el Camino Real? Sí, era el Camino Real. Era el Camino Real. Pasaba desde Santa Fe y esta era la última, mejor dicho, era la primer posta de Córdoba. De la primer posta de Córdoba. Y la última de Santa Fe estaba... por eso también de ahí viene el origen del nombre. Sí. El nombre del Quebracho Errado es porque hay dos teorías o dos posturas respecto al nombre. Lo que no hay duda que es quebracho porque había montecillos de quebracho. La planta no eran montes de quebracho muy altos como en el quebracho se desarrolla en Chaco y demás, pero había quebrachos, montecillos de quebracho y arbustos. Ese quebracho daba la sensación que era un quebracho más grande, de mayor tamaño, y que algunos sostienen que tenía un hierro clavado, por eso viene el Errado es con H.
O sea, no es el herrado como a veces se dice de errar, porque también como no se encontraron la Valle y la Madrid, alguna gente dice se erraron, pero no, un mito. Es un mito, porque es el herrado de hierro. Y la otra posibilidad que surgió en un libro que es muy interesante que hicieron Jorge Camisaza, que estuvo a cargo del museo, y Teresita Morelo, porque encuentran una carta que manda Salvador Serino, que fue peluquero después de Berna, acá en el pueblo, y estaba a cargo de la estafeta, y manda una carta porque el Correo organizó un concurso cuando cumplió 100 años de que cada estafeta justificara por qué tenía ese nombre. Y Salvador Serino escribe diciendo que ese nombre él había escuchado que se le asignaba porque como siempre había sido un lugar de paso, acá había una posta donde había una persona que hacía herrado de los animales. Le ponía herradura a los bueyes y a los caballos. Entonces, para ubicarlo, él había puesto una herradura en el algarrobo, en el quebracho. Entonces, por eso le decían el quebracho herrado. Pero la importancia es que, claro, que era una planta y que era un mojón, que era lo que dividía un poco Córdoba de Santa Fe. Bueno, ahora ingresamos, Patricia, decinos, este lugar era también la sala de acá en este sector estaba el bar y esta parte había una mampara donde le permitía al dueño del almacén de ramos generales atender a la gente por la ventana. Cuando llegaba en un horario que estaba a lo mejor ya cerrado el almacén, en algunas partes de lo que era la venta de lo que era mercadería, el propietario, que era Juan Serino en ese momento, atendía por una mampara que había ahí. Esos son abanicos de propaganda. De propaganda, exactamente. Ya no existen. Después acá tenemos un rinconcito de un banco de la escuela, Ayacucho, y esas son actas de las escuelitas de Luis Sauce, la Paso de los Andes. Que están en jurisdicción de Quebracho Herrado. Escuelas rurales. Escuelas rurales, ¿verdad? Bueno, esto es imposible abrir porque es grandísimo, pero en realidad esto es de la municipalidad, es de lo que usaba el cuarteto. Claro. Donde tocaba el intendente, Don Augusto. Que fue un cuarteto muy famoso. Don Augusto Sí, fue el acordeonista muchos años. Ah, con razón que tiene un acordeón en su Sí. Es un apasionado del acordeón. Bueno, y acá también todas donaciones. Pusimos un poco el radioteatro, que yo recuerdo cuando era chica era el pasatiempo a las horas de las siestas. Ese pizarrón tiene también una historia. Una historia. Es un poco en el tema del ferrocarril, era como que se usaba a efecto de comunicar todas las novedades en lo que era la estación, y entonces se escribía, digamos, en términos de informar, ¿no es cierto?, con tiza, como en la escuela, digamos. Y esto es un dato, ¿no? Acá estamos sobre el sótano. Sí. Esto se mantuvo original. Ahí está la puerta que ya le estamos haciendo una manija para poder ingresar. Está restaurado el sótano. Claro. Está restaurado. O sea que se trató de respetar todo como originalmente era. Qué importante. Sí. Bueno, cuéntenos qué sería esto tan hermoso que vemos acá. Es una diligencia a escala donada por un señor del pueblo y bueno, encontró el mejor lugar acá porque los chicos vienen. Y contanos un poquito, ¿por qué diligencia a escala? Era una costumbre muy de la época de hacer, también ubiquémonos, ¿no es cierto?, que todo el tema de lo que era juguetes y demás no tiene las posibilidades de hoy, ¿no? Claro. Entonces, en ese momento era muy común que se hicieran trabajos a escala, en miniatura de lo que era un tractor, de lo que era una máquina cosechadora. Bueno, y en este caso... Claro, en este caso este hombre trató de hacer a escala lo que sería una especie de diligencia o de carroza de tránsito que se usaba en esa época, ¿no? Exactamente. Bueno, la idea es seguir juntando más elementos, pero cuando estemos en condiciones, ¿no es cierto? Ahora hay que tratar de restaurar, limpiar, sin quitar lo original. Exactamente. Y bueno, y están donando algunas máquinas del campo, como aquella, ¿no es cierto? Es una máquina. Y vamos a tratar de ponerlo todo a lo mejor más en aquella sala para poder ir ordenando.
porque lo interesante es armar algo bien hecho de lo de la batalla y se requiere un lugar especial, digamos. La batalla en sí es un poco trágica porque es una confrontación entre hermanos. La época muy dura de la guerra civil nuestra y uno la recuerda en función de tanta gente que sacrificó su vida en pos de un ideal. De un lado o del otro. Mucho más rápido y mucho más ágil era el de Oribe, que tenía inclusive casi el doble de fuerza que venía de Corón. Entonces Lavalle demora en llegar el 20 de noviembre a Romero, porque como ya tenía cerca a Oribe, la única herramienta que le quedó era parar, armarle frente de combate, y cuando Oribe paraba y armaba frente de combate, eso era. El espectáculo de ese momento era dantesco. El volumen, como yo digo, de lo que han combatido acá, 6.000 federales, siempre que son cálculos estimados, y 4.000 unitarios, 10.000 hombres, y se estima entre 12 o 15 o 20.000 caballos, es el volumen de la ciudad de San Francisco enfrentado en esta zona. Sí. Porque Oribe, tampoco Oribe no era poco. Oribe era presidente de la República Oriental del Uruguay. Era uno de los 33 orientales, o sea, uno de los que fue y recuperó la provincia cisplatina que en ese momento tenían los portugueses, que era Uruguay, cruzando 33 personas el río de la Plata y recuperándola. O sea, ese era Oribe también. La particularidad que bien resaltó Patricia, de que el ejército de Lavalle venían esas carretas con civiles, con niños, con gente grande y con muchas pertenencias. Entonces, cuando terminó la batalla, la gente de los federales de Oribe, cansado de venir en 150 kilómetros en 2 días sin agua, se dedicó a saquear todo lo que más que a perseguirlo a Lavalle. Como habla la canción de Bloomberg, ella estaba en la pulpería de Santa Lucía, que el lugar se sabe que es la avenida Montes de Oca, y donde estaba ubicada, y después es lo que dice la canción: la llevó un payador de Lavalle cuando el año 40 moría. Y si es como dice la canción, que la llevó un payador de Lavalle cuando el año 40 moría, todos los que vinieron con Lavalle pelearon en Quebracho de Lavalle.